Hola. Perfecto. Ahora, chicos, vamos a pasar con las actualizaciones que hubieron en el calendario nacional de vacunación, ¿sí? Que fueron dos cambios. Y por un lado, acá lo tenemos marcados en rojo, es en cuanto a la vacuna del HPV o del virus del papiloma humano, ¿sí? Que hasta enero de este año, estas modificaciones se hicieron en enero de este año, ¿sí? Y obviamente esta actualización entra para el examen de residencia. Y todo lo nuevo, yo siempre les digo, hay que saberlo, no sabemos si lo van a tomar o no, pero es muy pasible de ser tomado, ¿sí? Porque son actualizaciones, cosas nuevas que, nada, la gente obviamente que prepara el examen asume que uno las va a saber, ¿sí? Entonces, en enero se hicieron estas dos modificaciones, como les decía, el HPV hasta el año pasado eran dos dosis, ¿sí? Y este año eh, se determinó una única dosis. Y obviamente se sigue manteniendo la edad, que es a los 11 años, pero ya no más dos dosis, sino una sola dosis. Ahora después vamos a desglosar un poquito cada una de ellas, ¿sí? Y por el otro lado se incorporó una nueva vacuna, y esta vacuna antes no estaba, y es para las embarazadas, ¿sí? Es para el embarazo, una única dosis, ¿sí? En cada embarazo del virus sincicial respiratorio. ¿Sí? Esta también ahora la vamos a desglosar un poco, ¿sí? Para ver cuándo se da, etcétera, ¿sí? Pero es una vacuna que hasta este entonces, digamos, no existía y se incorporó en enero de este año. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de esta vacuna del HPV, ¿sí? Ahora es una única dosis a los 11 años, ¿sí? Se da en ambos sexos, o sea, en hombres y en mujeres. Y en los últimos estudios lo que se vio es que tendría la misma efectividad, ¿sí? Dos dosis versus una dosis, ¿sí? Por eso fue este cambio. No es que eh, tiene menos beneficio y por eso no. Lo que se ve es que tiene una misma efectividad, por eso se redujo, ¿sí? A una única dosis. También otra de las cuestiones que se evaluaron es que acá en Argentina esa segunda dosis había como una caída, ¿sí? En la herencia y en la colocación de esa segunda dosis. Obviamente una única dosis también mejora esa cobertura y costos, ¿sí? Porque esa primera dosis obviamente se la dan todos en conjunto con las otras dos vacunas de los 11 años, que ahora las vamos a repasar para acordarse, y obviamente también los costos a nivel país, ¿sí? Y esto de una única dosis aplica a todos los tipos de vacunas de HPV que están disponibles, ¿sí? En el calendario de vacunación, la vacuna, digamos, que se coloca es la tetravalente o cuadrivalente, es lo mismo, son sinónimos. Me habla de que cubre cuatro serotipos, ¿sí? Tetra y cuadri me habla de cuatro. Es la Gardasil, ¿sí? Me cubre el serotipo 6-11, que son los de bajo riesgo, que suelen generar como verrugas locales, ¿sí? Y 16 y 18 que tienen esa potencial, ¿sí? Más oncogénico y de transformación a malignidad. Me cubre esos cuatro serotipos, ¿eh? Tanto en varones como en mujeres. Obviamente también existe otros tipos de vacunas. Está la bivalente, que es me cubre los serotipos 16 y 18. Y después hay otra vacuna que tiene nueve serotipos, ¿sí? Que no está disponible en el país, pero que existe también. Y esto aplicaría para todos los tipos de vacunas. En cuanto a los esquemas, sí, recordemos que es esta única dosis a los 11 años. ¿Qué pasa si me atrasé, no me la di? ¿Sí? El calendario nacional nos cubre la vacuna hasta los 26 años, inclusive, ¿sí? Así que hasta los 26 años uno se la puede dar de forma gratuita. Ya después de los 26 años, si uno no se la dio porque se olvidó, ya uno la tiene que pagar, ¿sí? Nos cubre hasta esa edad. Obviamente que no está contraindicada dársela, pero ya no sería gratuita, ¿sí? Y entonces, también, si yo tengo un esquema atrasado, no me la di hasta los 26 años, ¿cómo me la voy a dar? ¿Sí? Entonces, acá tenemos este cuadrito que lo que me dice que de los 11 años hasta los 20 años, inclusive es una única dosis, ¿sí? Como me indica el calendario. Ahora, si la persona ya tiene más de 21 años, es decir, entre 21 y 26, en el caso de el calendario nacional, serían dos dosis, ¿sí?
0 y a los 6 meses, o sea, me doy la dosis y a los 6 meses me doy una segunda dosis. Y en el inmunosuprimido o en grupos con factores de riesgo, es decir, trasplantados, enfermedades autoinmunes, ¿sí? HIV, oncológicos, son 3 dosis, ¿sí? Es decir, como que uno efectiviza un poco más esa protección. 0, 2 y 6 meses, es decir, le voy a dar la vacuna, voy a esperar 2 meses, le doy una segunda dosis y luego a los 6 meses le doy una tercera dosis, ¿sí? La respuesta inmunitaria no es la misma, por eso en el inmunosuprimido lo que uno ve es que a veces en ciertas coberturas sí tienen alguna dosis extra. Entonces, esto es un poco de HPV, ¿sí? En líneas generales, no hay mucho más para saber, ¿sí? Sí, importante saber que es una de las vacunas de los 11 años y que ahora el cambio es que es una única dosis, ¿sí? Salvo que el paciente sea inmunosuprimido o más de 21 años, ¿sí? Por lo general, estos lineamientos, ¿sí? No los toman tan específicamente en el examen, si entran, sino lo más general, ¿sí? Los lineamientos técnicos nosotros se los damos como algo plus y extra, porque muchas veces lo preguntan, sí, pero hay que saberse sí o sí, digamos, lo básico. Entonces acá para practicar un poco esto y fijar un poco este concepto, vamos a ver estas dos preguntas. ¿Sí? La 16 me dice que viene en junio al vacunatorio Matías, que es un chico de 11 años, asmático, y que recientemente fue dado de alta de una internación por una crisis asmática, y se tiene que colocar las vacunas de los 11 que básicamente no las tiene. Entonces, ¿qué dosis le indicaríamos de los 11 años? Bueno, la respuesta correcta, ahora vamos a ver las otras, pero es la D, ¿sí? Las vacunas de los 11 son la triple bacteriana acelular, bacteria, tétanos, pertussis, pero de componente acelular. ¿Se acuerdan hasta a partir de qué dosis, hasta qué año de vida le puedo dar la de componente celular y cuándo le doy la celular? 7 años. Perfecto, cumplió 7 años, o sea, 7 años y 0 días, ¿sí? El día del cumpleaños de los 7, ya le tengo que dar la de componente A celular. Esto, chicos, es recontra tomado, sí, ha sido tomado muchas veces, entonces importante saberlo, ¿sí? La típica pregunta de eso es que se olvidó de dárselas del ingreso escolar, ¿sí? En la del ingreso escolar, 5 o 6 años, tenemos la de componente celular, y viene a los 8, o viene a los 7 a dárselas. Bueno, ahí hay que estar atentis y no cometer el error, ¿sí? De ponerle la triple bacteriana celular, sino la A celular. Bien, entonces, 11 años, triple bacteriana acelular, una sola dosis de HPV, la de meningococo, ¿sí? Que acá el efecto de la meningococo, si era sobre todo eh, para, digamos, atacar al portador, ¿sí? Y este chico, que es asmático, ¿sí? Entra dentro del grupo de riesgo y está en junio, ¿sí? Dentro de la estación, le doy la antigripal, ¿sí? Recordemos que el antigripal eh, también la podía dar en grupos de riesgo entre los 2 años y 64 años, porque este intervalo, porque antes de los 2 años estaba dentro del calendario, si recordemos, entre los 6 meses y 2 años, la antigripal, en el mayor de 65 años, ¿sí? Y después también, obviamente, la antigripal entra para personal de salud, o sea, ustedes, y embarazadas en cualquier trimestre, ¿sí? Entonces, entre los 2 años y 64 años tenemos los grupos de riesgo y él es uno de ellos, ¿sí? Porque es un chico asmático, ¿sí? ¿Cuáles eran los grupos de riesgo? Se los menciono, ¿sí? Enfermedades respiratorias, ya sea EPOC, fibrosis quística, asmático, ¿sí? O sea, cualquier enfermedad que tenga un daño a órgano blanco, ¿sí? Acá les mencioné las respiratorias, pero también cardíacos, hepatópatas, ¿sí? Enfermos renales, ellos también, ¿sí? Después, otro grupo de riesgo, inmunosuprimidos y sus convivientes. Obesidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Índice mayor a 40, no sobrepeso, ¿sí? Sobrepeso no es factor de riesgo, pero sí la obesidad. Después los diabéticos, ¿sí? Los pacientes neuromusculares o con algún
genéticos, algún déficit intelectual grave, porque son pacientes que están muy postrados y suelen tener complicaciones respiratorias. Después pacientes que tomen aspirina de forma crónica eh, y contactos de niños menores de 6 meses también se pueden vacunar para proteger justamente al lactante. Entonces, si este paciente, 11 años, son estas 3 dosis de vacunas, ¿sí? Que me corresponde a los 11 años, la triple bacteriana celular, HPV y meningococo. Y este, como tiene factor de riesgo, le incluimos la antigripal. Vamos a ver las otras, ¿por qué no? La A me dice hepatitis B, triple viral, SARS, bueno, no, un montón de vacunas que acá no me dice que tenga calendario incompleto y que no van eh, no son de los 11 años. La B me dice triple bacteriana acelular, HPI meningococo, hasta acá estamos bien, pero después me dice cita en 6 meses para segunda dosis de HPV, bueno, no. Esto ya no más. La C me dice triple bacteriana celular, HPV, meningococo y antigripal, y lo cito, ¿sí? Una segunda dosis de antigripal y HPV. Bueno, acá segunda dosis de HPV no y segunda dosis de antigripal tampoco, ¿sí? ¿Cuándo doy 2 dosis de antigripal? ¿Recuerdan? Primera vez. Primera vez en menor de, 9 años. perfecto. Primo vacunación en menor de 9 años. Si es primo vacunación y ya tiene más de 9 años, una sola dosis. Y así que este chico ni por edad, ni tampoco me dice que tenga vacunas incompletas o que sea la primera vez que se la da, así que una única dosis, ¿sí? Y recuerdan las dosis del antigripal, menos de 3 meses, 0,25 mililitros, perdón, menos de 3 años y más de 3 años, 0,5, ¿sí? Esto se los menciono porque también son preguntas tomables dentro de vacunas, ¿no? ¿Menos de Vamos 3 años entonces, cuánto? menos de 3 años, 0,25 mililitros es la dosis de la vacuna y más de 3 años, 0,5, o sea, el doble de dosis. Perfecto, gracias. No hay nada. Cuando tengo que dar las 2 dosis de primo vacunación, ¿con qué intervalo la doy? ¿Un mes era? Perfecto, un mes, sí. Excelente. Bueno, pasamos ahora a la 17. Según los últimos lineamientos de la vacuna contra el HPV, ¿cuál es la opción correcta? La A me dice se incorpora al calendario una única dosis a los 11 años para mujeres y se mantiene el esquema de dosis para varones. Bueno, no, ¿sí? Es una única dosis para varones y mujeres. B, se incorpora al calendario una única dosis a los 11 años para ambos sexos, sí, es lo que vimos recién. Así que esta es la respuesta correcta. C me dice constata de una única dosis a los 11 años, solo si la misma es tetravalente. Para el resto de las vacunas se mantiene esquema de 2 dosis. Bueno, esto dijimos que no, que es una única dosis para cualquier tipo de vacuna de HPV. Y de los pacientes inmunosuprimidos deben recibir siempre 2 dosis. No, vimos que los inmunosuprimidos tienen que recibir 3 dosis, ¿sí? Con un intervalo de 0, 2 y 6 meses. Bien. Entonces, eso con HPV. No sé si quedó alguna duda. Es cortito. Una Y, pregunta. y Lo de los pacientes inmunosuprimidos es independientemente de la edad, 3 dosis independientemente de la edad. sí, independientemente de la edad. Ya, ok, gracias. De nada. Vamos ahora con la vacuna de sincicial, que es la que dijimos que se incorpora como una vacuna nueva al calendario nacional de vacunación en este año, ¿sí? Por eso es importante sabernos, ¿sí? Porque es una incorporación nueva, ¿sí? Es una novedad. Es una vacuna bivalente, esta, es decir, tiene 2 serotipos, el A y el B del sincicial. Es estacional, que esta es una característica igual sí que la antigripal, que es estacional, no está todo el año disponible. Básicamente lo que me dice es eso, ¿sí? O sea, en pleno enero. Yo tengo la embarazada en pleno enero que se va a poner las vacunas y no está disponible, ¿sí? La del sincicial o la antigripal y bueno, no se la doy, ¿sí? ¿Y entre qué semanas la voy a colocar a la vacuna del sincicial?
entre la semana 32 y 36,6, ¿sí? Eh, en esa semana gestacional, ¿sí? No es que la voy a poder poner en cualquier trimestre del embarazo, sino que tiene estas semanas. O sea, si a mí me ponen una pregunta, que la embarazada está en la semana 28, por ejemplo, bueno, no le puedo dar la del sincicial. Si la pongo, está llegando, ¿sí? A esa última etapa y tengo ese último mes, digamos, para poder dársela. Y obviamente, ¿cuál es el objetivo de esta vacuna, esta incorporación de la vacuna del virus incisional respiratorio en la embarazada? Es porque la embarazada genera anticuerpos, ¿sí? Que van a pasar por la placenta hacia el bebé 15 días, ¿sí? 2 semanas, luego de haber sido vacunada, ¿sí? Por eso lo pongo como en este último trimestre. Y va a proteger al bebé de la bronquiolitis, ¿sí? Que recordemos que el es el principal causante de bronquiolitis y en los lactantes. Y obviamente tiene una alta chance de generar, digamos, cuadros respiratorios severos en los bebitos, sí, obviamente no todos, pero justamente esta incorporación es para evitar eso. Ahora lo vamos a charlar ahí un poco. Y la puedo dar con cualquier otra vacuna, o sea, no tiene ninguna contraindicación, la puedo de darse con ninguna vacuna, así que no hay problema. La puedo dar con el resto de las vacunas. Y acá al costado, un poco para explicarles la importancia y por qué esta vacuna, es justamente una estrategia a nivel de salud pública, así que las vacunas a nivel del calendario son estrategias en salud pública de prevención, ¿sí? En menores de 6 meses contra bronquiolitis y neumonías virales por sincicial. Y justamente, o sea, las vacunas no son para prevenir la enfermedad, sino para prevenir la forma grave de la enfermedad y protegen esa forma grave en un 81% en los menores de 3 meses y un 70% en los menores de 6, o sea, tiene una elevada eficacia de proteger la forma grave, sí que son cuadros de infección respiratoria aguda baja, eh, de gravedad obviamente, eso me lo protege. Este, así que bueno, para practicar un poco de la vacuna del sincicial, vamos a ver estas dos preguntas. La 18 me dice que llega al vacunatorio durante el mes de junio, ¿sí? Importante acá, estacional, por eso me menciona el mes. Roxana, de 26 años, sana, tiene vacunas de la infancia completa, está en su segundo embarazo, 34 semanas. Ella manifiesta que no pudo venir previamente al vacunatorio por problemas familiares, pero sí realizó los controles con obstetricia en el centro local, ¿sí? Es decir, me está avisando acá, este caso clínico, que no se pudo poner ninguna vacuna del embarazo. Y vamos a repasar un poco las vacunas del embarazo. ¿Sí? Entonces, semana 34, junio. Tenemos acá la respuesta correcta que me marca es la triple bacteriana acelular, ¿sí? Que no le doy la doble, la DT, ¿sí? La difteria tétano, sino que le doy la triple acelular a la embarazada, ¿sí? Que recordemos, esta vacuna se da a partir de la semana 20, ¿sí? O sea, que tenga 20 semanas de gestación o más. Y lo doy en cada embarazo. Esta es otra cosa importante. Si las vacunas del embarazo se dan en cada embarazo. No me importa si en el embarazo anterior ya se la dio y al año y medio quedó embarazada de nuevo. Se la vuelvo a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo, o sea, las vacunas de la embarazada son para pasarle esos anticuerpos al bebé, ¿sí? A través de la placenta. Ese es el objetivo de las vacunas en embarazada. Y acá sobre todo lo quiero proteger, ¿sí? De la bordetela pertussis. Después, la antigripal. La antigripal era estacional y la da en cualquier trimestre, así que esa también va. Y por último, la vacuna del sincicial respiratorio, que es la nueva incorporación entre semana 32 y 36. Entonces, ella que tiene ya 34 semanas, le tocan las tres. Estas son las tres vacunas del embarazo por calendario nacional que se tienen que saber. Si ustedes me preguntarán, bueno, ¿y la de COVID qué se da? Bueno, la de COVID sí se dan embarazadas, también en cualquier trimestre, ¿sí? Pero no están dentro del calendario obligatorio nacional, ¿sí? Si ustedes ven el calendario, no aparece en ningún lugar la de COVID. Por eso no la vemos acá. Pero se puede dar en cualquier trimestre, ¿sí? Eh, y no, o sea, no es una vacuna obligatoria dentro del calendario. Después, las otras opciones están incompletas, ¿sí? La B y la C están incompletas, ¿sí? La D no le voy a dar hepatitis B porque me dice que ya tiene vacunas completas esta madre, ¿sí?
Obviamente, si no tuviera la vacuna de la hepatitis B, la puedo vacunar a la embarazada con la hepatitis B y no está contraindicada. Vamos a la 19, ¿sí? Eh, Esta me dice que con respecto a los nuevos lineamientos técnicos de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, ¿cuál es la correcta? Si señalemos la correcta, bueno, acá me marca la D de dedo, puede darse junto a otras vacunas del calendario, esto es correcto, ¿sí? Vamos a ver las otras. Es una vacuna trivalente estacional, ¿sí? No, dijimos que era bivalente, ¿sí? ¿Se acuerdan acá? Serotipo A y B sí es estacional, pero es bivalente. B, se encuentra contraindicada en inmunosuprimidos, no, ¿sí? Bueno, acá no lo menciona, pero no es una vacuna al igual que la antigripal, que no está contraindicada en inmunosuprimidos. La C consta de 2 dosis separadas de un mes cada una, bueno, tampoco es una única dosis, ¿sí? No son dosis separadas, es una única dosis. Así que acá la respuesta correcta contra el sincicial es esta, puede darse junto a otras vacunas del calendario. Bien, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Tanto Doc, de... Sí, yo te iba a preguntar sobre vacunas. Entonces, a la que le correspondería la embarazada, dependiendo sí, si está vacunada o no, es la DTPA, sí, y de acuerdo a la estación o a la semana que esté, la antigripal y la de virus incisional respiratorio, ¿verdad? perfecto. Pero déjame acá, por las dudas, mencionarte algo. Tal cual como vos dijiste, la embarazada tiene que recibir estas 3 vacunas: DTPA, antigripal y sincicial. ¿Sí? Si a mí me preguntan cuáles son las vacunas que se una embarazada, son estas 3. Pero tenemos ciertas cositas a decir. Una es la antigripal y la de sincicial son estacionales, es decir, tienen que estar disponibles. Vieron que ustedes para darse la antigripal, por ejemplo, van en enero, no hay. O sea, sale a partir, y salió hace 2 meses ahora, ¿sí? Previamente no había vacuna antigripal porque se hace estacionalmente con las cepas que van mutando año a año, ¿sí? Por ejemplo, influenza. Entonces, antigripal y sincicial, estacionales, ¿sí? Después, ¿cuándo puedo dar cada una? Que es otra de las cosas, o sea, a mí si me ponen embarazada, tengo que ver en qué semana está la embarazada para ver cuál le puedo dar. ¿M? Y acá sí, por las dudas corrijo algo o aclaro algo como para que quede bien claro. La única que la puedo dar en cualquier momento es la antigripal. En cualquier momento, en cualquier semana, digo, ¿sí? Obviamente es estacional, tiene que estar disponible, pero yo se la puedo dar en cualquier trimestre, ¿sí? No me importa, está en el primer, segundo, tercer trimestre, en qué semana está, le doy la antigripal. Ahora, la triple bacteriana acelular la tengo que dar a partir de la semana 20. Es decir, si a mí me pone que ya tiene 20 semanas de gestación esa mamá, se la puedo dar. Y la de sincicial también tiene una semana específica y es entre la semana 32 y 36,6, ¿sí? O sea, antes de cumplir las 37 semanas. Podemos decir entre 32 y 36, ¿sí? Inclusive, digamos, ¿sí? Así que yo me tengo que acordar de esto para ver si le puedo dar estas 2 vacunas. ¿M? Entonces, DTPA a partir de semana 20 y sincicial entre semana 32 y 36. ¿Sí? Entonces, esta que tiene 34 tiene más de 20, por eso le doy la de TPA a celular, y tiene entre 32 y 36, justo en el medio tiene 34, así que le doy la del sincicial también. ¿Mm? Esto re importante saberlo, y recuerden, que es otra trampita que a veces pueden poner en las preguntas, es, ya se dio en el embarazo anterior que tuvo hace 1 año y medio, por ejemplo, no sé, la triple bacteriana acelular. Bueno, se la tengo que dar igual, ¿eh? Le tengo que dar en cada embarazo estas vacunas, ¿sí? No me importa que en el embarazo anterior se lo haya dado, ni cuánto tiempo pasó, ¿sí? Sino que estas vacunas se dan en cada embarazo. Así que Perfecto. Y un detalle más respecto a las vacunas sí, de las embarazadas es la de la sí, varicela, ¿no? Que a veces te ponen como que no está vacunada, y no se la das, o sea, está contraindicada la de varicela en embarazadas, ¿no? sí, tal cual, ¿sí? Es una vacuna a virus vivo, entonces no la doy en embarazadas, ¿sí? Y después dentro del rango, así ya me queda O sea, acomodado las varicela, vacunas. varicela, O triple COVID, viral, ¿sí? ¿Se acuerdan las que eran a virus vivo atenuado? Varicela, que es la que vos me mencionaste. Triple viral, fiebre amarilla, son a virus vivo atenuado, están contraindicadas en embarazo y en inmunosuprimido.
O sea, esas nunca en embarazadas. Perfecto. Y después quedaría la de COVID, que esa se la puede dar, y hepatitis Sí, B, habría que ver si la madre está vacunada o no. O sea, si la madre dice que se vacunó, no la vacunamos. Pero si no la tal tiene, sí se cual, la damos. tal cual. Si la madre no está vacunada, se la doy, ¿sí? La hepatitis B. O sea, si no tiene ninguna vacuna de hepatitis B a la mamá, obviamente se la puedo dar, si es una vacuna de ADN recombinante, así que sí la puedo vacunar. Recordemos que el no vacunado son 3 dosis, ¿sí? De la monovalente, es decir, de la hepatitis B, esa vacuna que se da en el recién nacido, que es solo hepatitis B, le tengo que dar 3 dosis para, digamos, en una persona no vacunada para decir que está cubierta, digamos, ¿sí? Y se acuerdan, el esquema, teníamos dos esquemas, el que siempre usamos es 0, 1 y 6 meses, o un esquema corto, 0, 1 y 4 meses, que probablemente es el que usen embarazada, porque tampoco tengo tanto tiempo, así que la cubro más rápidamente, digamos. Perfecto, gracias, Doc. Quería que me queden las vacunas de embarazadas completas y Sí, ordenaditas. perfecto, Gracias. perfecto. Está bueno ir repasando estos conceptos para ya tenerlos claros, ¿sí? Doc, una duda. Sí, ¿Hepatitis B a partir de alguna semana o no? hepatitis B, no. En realidad para la embarazada me decís, Sí, sí, no, en cualquier trimestre. perfecto. Está bueno. Bien, esas serían entonces las vacunas de la embarazada y chequeo, sí, la hepatitis B como hablamos recién, si está o no vacunada. Sí, que obviamente si el caso clínico no me lo menciona, no me menciona, sí, yo asumo que está completo, sí, su calendario, o sea, que tiene la hepatitis B. Sí, si no el caso clínico no me pone nada, me tiene que poner no tiene la hepatitis B como para dársela, si no, no la pienso como una vacuna de la embarazada. Bien, entonces, ¿vacunas? ¿Alguna duda más? No, Si no, muchas gracias. no, de nada. Vamos a pasar, chicos, acá yo les armé una última diapo. Vieron que la edición del Nelson se modificó. Es decir, el Nelson es eh, el Tratado de Pediatría, es un libro americano y es el libro que entra dentro de la bibliografía para el examen de residencias y además de otras bibliografías que agregan, pero bueno, es como la bibliografía oficial, ¿sí? El libro de cabecera dentro de pediatría. El año pasado entraba una edición, o sea, hay muchas ediciones porque obviamente se van actualizando los libros. Y este año atrasaron la edición, es decir, en vez de poner la misma edición o una más actualizada, pusieron una edición más vieja. ¿Sí? Entonces, cambiaron pequeñas cositas, ¿sí? Porque imagínense que nada, en realidad los grandes conceptos no se modifican, ¿sí? Sigue siendo más o menos lo mismo. Nosotros creemos que como pusieron una edición más vieja que uno no sabe, porque en realidad, porque no sé, tenían el link disponible de esta edición más vieja y la cambiaron porque no tiene sentido atrasar una edición, ¿sí? Pero en neumonía, por ejemplo, hay un cambio en el tratamiento que es muy pequeño, pero bueno, yo se los voy a mencionar porque aparte, justo un alumno en otra clase nos hizo una pregunta sobre esto y vale aclararlo porque acá sí hay un cambio sustancial y neumonía es un tema eh, que cada tanto lo toman, ¿sí? Pues es un tema muy común, digamos. Lo que uno cree es que no van a tomar desactualizaciones, ¿sí? Porque esto en vez de actualizarse se desactualiza, pero bueno, yo se los traigo acá a colación para mencionarles porque puede surgir la duda, porque ustedes van a ver sí, digamos, o sea, nosotros hemos dado algo modificado acá en el tratamiento. Entonces, vamos a repasar de paso, ¿sí? El tratamiento de neumonía. Eh, acá les puse la edición 18, que es la que tienen el link en la bibliografía oficial en la página y el ministerio. Así que repasando neumonía, bueno, recordemos que tenemos el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Pacientes sin criterio de internación, que el tratamiento que usamos es, si en una neumonía típica que es, nos pone clínicamente, ¿qué escucho en una neumonía típica? ¿Sí? Una hipoventilación en la base, es decir, entra menos aire, ¿por qué? Porque tengo una condensación ahí, si esa infección intraalveolar,
y en esa zona del pulmón. Entonces, hipoventilación porque entra menos aire, crepitantes, ¿sí? Me pueden poner. Y si le pido una radiografía, veo esa imagen, esa condensación, ¿sí? En tal lóbulo, ¿sí? En una parte del pulmón. A veces me pueden poner con broncograma aéreo, que es otra característica imagenológica de la neumonía, ¿sí? Entonces me escriben un paciente así, con un cuadro respiratorio, fiebre, oculto la neumonía, que es un diagnóstico clínico y lo puedo confirmar con una radiografía, que es la imagen, que es, digamos, un examen complementario, pero no es que me hace el diagnóstico es clínico, ¿sí? Entonces, a ese paciente, si no tiene ningún criterio de internación, lo voy a medicar con amoxicilina y a 90 miligramos kilo día, 10 días. Entonces, ese es el tratamiento de la neumonía. Después hay otro término dentro de la neumonía, así que también el Nelson nos habla, que es la neumonía atípica, ¿sí? Y ustedes me dirán, acá surgen por lo general algunas confusiones cuando pienso en una neumonía atípica. Bueno, atípica porque es de los gérmenes más atípicos, por ejemplo, micoplasma, y clamidia, que son gérmenes que afectan a chicos mayores de 5 años, o sea, nunca la voy a pensar en un nene menor a 5 o 4 años, una neumonía típica, sino ya niños más grandecitos, ¿sí? A partir de los 5 años. Y la diferencia es clara. ¿Por qué? Porque yo no escucho esa neumonía localizada, ¿sí? Esa condensación y en la radiografía también va a ser distinto, sino que es como una neumonía intersticial, ¿sí? Me compromete ambos lóbulos y lo que veo en la radiografía es como un infiltrado intersticial, ¿sí? Vulgarmente llamado neumonitis, y esa palabra no aparece en la bibliografía, pero yo te los menciono porque por ahí antes se le decía así, y es eso, componente intersticial. Si no me genera ese bloque neumónico, condensación, sí que veo ese manchón en la radiografía. No, acá veo ese infiltrado intersticial bilateral en ambos pulmones, ¿sí? Por lo general, el caso clínico me va a poner que tiene una neumonía atípica, ¿sí? Eh, Porque me puede dar un poco a la confusión a veces el caso clínico, si no. Y esta la trato distinta, la trato con un macrólido, ¿sí? Un antibiótico macrólido, que ataca justamente a estos gérmenes atípicos. ¿Cuáles puedo usar? Acitromicina o claritromicina, ¿sí? Cualquiera de ellos. Así que bueno, eso de manejo ambulatorio. Eso sigue igual, ¿sí? Eso no cambió en nada, nada más acá hacemos como un repaso, ¿sí? Pero lo que me cambia, ahora lo vamos a ver. En el paciente internado, ¿sí? Pacientes internados son aquellos que tengan algún criterio de internación, sí que habían varios, ¿sí? Por ejemplo, que requieran oxigenoterapia, ¿sí? Menores de 6 meses, pacientes con dificultad respiratoria importante, ¿sí? Pacientes hipoxémicos, que en Nelson me dice menos de 90 de saturación, ¿sí? Me da como una listita y criterios, pacientes con intolerancia a la vía oral, es decir, con vómitos que no pueden tomar el antibiótico, o pacientes que no respondieron bien al antibiótico, ¿sí? De forma oral, lo tengo que terminar internando para pasarle un antibiótico endovenoso, ¿sí? También me menciona el Nelson un medio social que uno sabe que no van a poder concurrir a los controles, eso siempre se contempla obviamente, pacientes con aspecto séptico o con alguna complicación, ¿sí? Ya sea derrame, empiema, ¿sí? Que se complica con un hemotórax, ¿sí? Cualquier complicación, ¿sí? O neumonía bilateral, lo interno. Entonces, en el paciente internado, lo que me cambió acá es esta primera opción del tratamiento, que ahora el Nelson me pone ceftriaxona, ¿sí? Ceftriaxona endovenoso, un acéfalo de tercera generación, ¿sí? Que es lo que voy a usar para el internado. El Nelson más actualizado, esto se lo menciono por las dudas, porque el examen lo hacen humanos, entonces a veces eh, digamos, pueden poner otras opciones, pero bueno, esto acá, según la bibliografía oficial, ustedes tienen que marcar ceftriaxona, ¿sí? Antes, la primera opción era ampicilina, ¿sí? Que es la forma endovenosa de la moxi, me cubre lo mismo, pero es endovenoso. Acá, no, ya escala un poco y me pone ceftriaxona, el Nelson de esta edición, ¿sí? Entonces, la bibliografía ahora me dice que primera opción ceftriaxona y que si yo sospecho un Staphylo aureus, ¿sí? Porque aparece un neumatocele, es decir, aire en la radiografía, en piema, ¿sí? Y pienso en un Staphylo aureus, tengo que agregarle a la ceftriaxona
cobertura para el Staphylo aureus, que es la vancomicina o la clindamicina. Esto sigue igual, ¿sí? Todo esto sigue igual. Lo que cambió es esta primera opción de tratamiento, ¿sí? Que acá vamos a elegir ceftriaxona ahora. Es esta nueva edición del Nelson. Nueva no, esta vieja edición del Nelson que pusieron este año, ¿sí? Entonces, esto es el cambio un poco, porque por ahí lo que uno venía estudiando hasta esta actualización era otra cosa, ¿sí? Entonces, esta diapo extra la hacemos, ¿sí? Justamente para aclarar un poco qué es lo que me dice esta nueva edición del Nelson. Y obviamente, si lo buscan, abren el Nelson de la edición cargada en la bibliografía, lo que les va a poner de tratamiento de neumonía es esta diapo que les puse acá, ¿sí? Así que bueno, eso para mencionarles, ¿sí? Y con esto damos clase, chicos,